léala para que mejore su ortografía, también practique. Por favor, de verdad que es importante. El otro año usted va para notariado y esa redacción está fatal, está horrible. Tengan cuidado porque han descuidado mucho su escritura. No se entiende, no se comprende y esa es mi obligación y mi deseo es ayudarles a ustedes a mejorar. De eso se trata. Bueno, entonces aquí está, esta es la información que les tenía. Yasmín, ¿mantienes la mano levantada? Dime, por favor, brevemente. Gracias, Anthony. Te agradezco mucho ahí por la paciencia. Y pues aquí quedamos. Voy a empezar a proyectarles el tema de la clase. Gracias, Anthony. Con gusto, Lita. Yasmín, Se te me escuchamos. levantó la mano, licenciada. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenme. No, Linda, esa la levanté por Muy equivocación, bien. pero estamos bien con la información. Gracias, Linda. Estamos claros, ¿verdad? ¿Algo Así más es, Linda. ahí? ¿Alguna pregunta que haya surgido de toda la información que Anthony entregó? Pregunto. Todos estamos bien, estamos claros, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces vamos a retomar la clase y si hay alguna otra información, pues vamos para el próximo jueves. Léanlo, por favor, véanlo. El próximo jueves, pues prácticamente es la última clase que tenemos porque ya tenemos el día lunes. Creo que iniciamos con el primer examen del segundo parcial, ¿verdad, Anthony? Sí, licenciada. Estamos ya, eso quería mencionar, que estamos ya un poquito cortos de tiempo, prácticamente pues nos quedan estas semanitas y pues aprovechando ¿Tenemos por eso una indicaba semana yo o 2 semanas? que según mis cuentas y el calendario que no ha sido actualizado, todavía tenemos la semana del 20 hasta el 24, si no estoy mal. Ah, bueno, ¿cuándo? Ah, va. Muy bien, entonces prácticamente tenemos Exacto. esta semana y la otra, ¿verdad? Tendríamos una clase de la próxima, correcto. Una clase de la próxima todavía. Muy bien. Voy a... Bueno, entonces vamos a tratar, si tenemos esa oportunidad, esa última clase, vamos a tratar de que sea un repaso, de puntualizar los puntos que van a entrar en el examen. Sí, yo sé que muchos de ustedes, y por eso lo decía el día martes y jueves de la semana pasada, sacaron una mala nota y por eso les estoy dando la oportunidad de tener 15 puntos haciendo estas dos actividades ustedes, prácticamente pues de 40 ya están ustedes adelantando 15 puntos netos, ¿sí? Es su esfuerzo y pues la actividad del 8 de marzo ya tiene casi un mes de haberla dejado, desde el 8 de marzo, precisamente un mes tenemos ya de haberla dejado esa actividad. Y la siguiente actividad, pues a la siguiente semana se indicó que eran las entrevistas. Los profesores no empiezan el 15. Yo creo que sí, el 15 de abril creo yo que empiezan, pero voy a verificar, oyeron, para el próximo jueves quedamos y concretamos. Gracias. Bueno, entonces aquí dejamos las dudas y empezamos con la clase. Retomamos clase. Muy amables, gracias ahí, Anthony. Te agradezco bastante por la información. Bueno, entonces voy a retomar desde acá. Las excepciones, recuerdan que las terminamos de ver la semana pasada. Vimos excepciones dilatorias, las excepciones perentorias y las excepciones mixtas, ¿sí? Doctrinariamente, me anticipé de que había unas excepciones privilegiadas, ¿verdad? Pero pues ya las enumeramos y las identificamos. Vimos, ya tenemos claras, las excepciones dilatorias son antes de contestar la demanda, perentorias en la contestación de la demanda y las excepciones mixtas o privilegiadas en su momento se van a interponer en cualquier momento del proceso. Recuerden, en cualquier momento del proceso hasta antes de dictar
sentencia en segunda instancia. Entonces, todas tienen un momento procesal para resolverse, ¿verdad? Las excepciones dilatorias se van a resolver antes de contestar la demanda y aparecen en el artículo 343, el procedimiento. Ahora, en el sentido de las excepciones perentorias, estas se interponen con la contestación de la demanda y el juez tiene la obligación de resolverlas en sentencia. Las excepciones mixtas, pues las vamos a interponer en cualquier momento dentro del desarrollo del proceso y el juez podrá resolverlas de la misma forma en cualquier momento. ¿Por qué? Porque estas excepciones mixtas normalmente lo que buscan es ponerle fin al proceso, en el sentido de que si es una cosa juzgada o es un pago o una transacción, entonces en cualquier momento que se llegue a algún convenio, a algún arreglo o se le demuestre al juez, estas excepciones pues van a poder hacerse valer, quiere decir, van a poderse interponer hasta antes de dictar la sentencia en segunda instancia. Esta es la clasificación general de las excepciones, ya las hemos estudiado. Usted quiere enterarse un poco más de ellas, por favor, lea este documento. Se recuerda que este documento está adjunto en la primera clase de Classroom. Ahí aparece este documento que contiene todo el desarrollo del derecho procesal del trabajo, lo que estamos analizando ahorita. ¿Sí? Entonces, este documento usted lo tiene ahí para poder apoyarse en el contenido de la información que vamos desarrollando durante la clase. Entonces, las excepciones son tema que ya está en este momento agotado. Bueno, ¿qué es la contestación de la demanda? Ya lo hemos visto. Es la modalidad en la que la parte demandada se manifiesta o contradice todo lo que en la demanda se ha puesto. Entonces, en la contestación de la demanda, recordemos que puede ser una contestación de la demanda negativa, que no acepta nada de lo que se ha expuesto en la demanda por parte del trabajador. Y como no es negativa, como es negativa, automáticamente pasamos a la conciliación. En la conciliación, el juez trata de conciliar a las partes, de hacerle ver la obligación que existe del empleador en pagar esas prestaciones laborales, pero el empleador insiste de que no tiene obligación. Entonces, continúa, si no hay conciliación, entonces, que es el paso número 5, automáticamente pasamos a la recepción de medios de prueba. En la recepción de medios de prueba, vamos a ubicarlos en su documento. Solamente voy a señalar, tenemos la reconvención, que es contrademandar al trabajador si en algún momento hubiera la oportunidad. La conciliación, aquí aparece qué significa la conciliación, qué es lo que hace el juez para conciliar a las partes. Luego, pues ya pasamos, si no hubiera conciliación, si no se da ninguna conciliación total o parcial, si definitivamente las partes no llegan a entender esa parte conciliatoria, entonces ya pasamos directamente a los medios de prueba. En este sentido, los medios de prueba, pues nos van a servir para que las partes puedan pronunciarse y puedan establecer ese derecho que tienen ante la demanda. Los medios de prueba, como ya los hablamos, los tenemos del artículo 344 al 346.
El último día de clases presenciales estuvimos analizándolo, estuvimos viéndolos, que habían pruebas documentales, también pruebas testimoniales, tenemos pruebas con inspección ocular. ¿Qué más? Confesión Confesión. judicial. Gracias. Entonces, en ese sentido, la prueba del artículo 344, por favor, ubiquémonos en el artículo 344. Vámonos al artículo 344. Le muele el micrófono. Por favor, yo sé que ustedes también tienen su documento a la mano y vamos a entender. Dice la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es probar o tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento para su decisión. Este primer concepto que tenemos acá es probarle al juez, es tratar de convencer al juez de la existencia de esa relación laboral o la inexistencia de esa relación laboral. Porque recuérdese que en un proceso ordinario laboral, lo que estamos es probándole al juez que sí existió relación laboral, que las prestaciones laborales que estoy reclamando en la demanda, aquí en la demanda, sí son ciertas. Sí me debe aguinaldo, sí me debe bono 14, sí me debe horas extras, nunca me pagó, nunca gocé periodos vacacionales, nunca me pagó un salario mínimo. O sea, todo lo que se haya manifestado en la demanda, lo estamos probando a través de un juicio ordinario. Y el juicio ordinario es probarle al juez que sí existió esa relación laboral y que tengo derecho, según los medios de prueba que voy a presentar, que tengo derecho a esas prestaciones laborales. Entonces, eso significa lo que aquí aparece, probar o tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir como fundamento para su decisión. ¿Y cuál es la decisión que buscamos? Que el juez dicte su sentencia, que haya una sentencia firme, ¿sí? Eso es lo que buscamos con los medios de prueba. Bueno, siguiente, la primera actitud del órgano jurisdiccional que asume al decidir es verificar las proposiciones de las partes. ¿Qué es esto? Es comprobar todos los diversos medios que dispone, adecuados a dicha parte de las partes con la verdad, tomando el sentido procesal de la prueba. En consecuencia, hay un medio de contralor de proposiciones a los litigantes que formulen en juicio. En este sentido, hay el procedimiento probatorio. ¿Cuál es ese procedimiento probatorio? Ese procedimiento probatorio en el proceso está inspirado en los principios de sencillez y celeridad. Hay dos principios fundamentales para el desarrollo de la prueba. Principio de sencillez y celeridad. Y la prueba se va a dar en dos fases, únicamente.
el ofrecimiento de la prueba y la otra fase es el diligenciamiento de la prueba. Regresando a su esquema, ¿me puede decir usted en qué momento se ofrece la prueba? Es la primera audiencia, licenciada. En la primera audiencia. Y también recordemos que dentro de la demanda, cuando nosotros planteamos la demanda, la parte actora, ahí hace el ofrecimiento de la prueba, propone prueba, ¿sí? Entonces, el ofrecimiento de la prueba. ¿Y en qué momento se va a diligenciar la prueba? En audiencia. Recordemos, la parte actora propone la prueba en su demanda. Pero la parte demandada, ¿en qué momento tiene la oportunidad para proponer la prueba? Hasta en la audiencia, en la comparecencia, ¿verdad? Cuando contesta esa demanda, ahí la parte demandada es el único momento que tiene para proponer la prueba. Y la fase del diligenciamiento de la prueba, esta se va a dar en el desarrollo de que el juez está recibiendo la prueba. Aquí el juez a partir del punto número 6, punto número 7 hasta el punto número 8, el juez está diligenciando la prueba. Desde que la recibe, posiblemente dicte un auto para mejor proveer, buscando darle claridad a esta prueba, hasta el momento que dicta su sentencia. Dentro del paso 6, 7 y 8, analizándolo, la prueba es diligenciada. ¿Quedamos claros ahí? Solo una duda, perdón, licenciada. Dime. Los principios que usted mencionó son los de celeridad, pero me quedó uno pendiente. Aquí en tu documento está. Si tienes tu documento a la mano, ahí aparece sencillez y celeridad. Gracias, licenciada. Solo pongan su documento ahí a la par de ustedes y van siguiendo la lectura Gracias. de lo que llevamos ahorita. Muy bien. Entonces, la prueba tiene dos fases, la parte del ofrecimiento de la prueba y la parte del diligenciamiento. Entonces, ahora se recuerda que también les di un concepto, la carga de la prueba o la inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral. Ahí me di cuenta de que no hacen lectura anticipada, porque aquí este documento les explica con claridad qué es la carga de la prueba y la inversión de la carga de la prueba. Dime, Andy. Buenas Andy, noches, Leida. La carga de te la prueba escuchamos. es en sí que tiene que desviar. No sé si me oye. Sí, Sí, la carga de la prueba es desvirtuar todas las pruebas que está dando la parte que lo está demandando. En otras palabras, pues tiene que probar de lo que él está diciendo es mentira. así es. La carga de la prueba, obviamente en la demanda, el trabajador manifiesta una serie de situaciones que pasaron dentro de la relación laboral, de las cuales se desprende la solicitud para poder pedir esas prestaciones laborales. Entonces, la carga de la prueba, en este sentido, la tiene el empleador, porque a él le corresponde
desmentir o desvirtuar todo lo que el trabajador ha manifestado en su demanda. Ahora, ¿qué sucede aquí? Posiblemente en la contestación de la demanda o en la conciliación. Muchas veces, sí, en la demanda, el trabajador, ha manifestado situaciones ciertas en donde la parte empleadora, pues no le queda más que allanarse a lo que el trabajador está pidiendo en cuestión de sus prestaciones laborales o en todo lo que haya manifestado en la demanda. Allanarse quiere decir que haya aceptado que lo que el trabajador manifestó en su demanda es cierto. El patrono no le ha pagado esas prestaciones laborales que él está pidiendo que le pague. Entonces, cuando eso sucede, en, aquí, la carga de la prueba, obviamente, pues todo lo que manifieste el trabajador, pues la parte empleadora, pues tiene todos esos registros en donde consta de que sí laboró por 5 años, y pues al ponerlos a la vista del juez, pues va a quedar demostrado de que sí existió relación laboral, de que durante esos 5 años no gozó de un periodo vacacional, que dentro de esos 5 años solamente registraba el salario mínimo, pero al final del mes él devengaba otro salario distinto. Entonces, muchas veces en la contestación de la demanda, cuando la inversión de la carga de la prueba no le ayuda en el juicio ordinario, o bien la carga de la prueba, esa carga de la prueba no tiene cómo probar situación distinta el empleador, entonces muchas veces se ve forzado a una conciliación o aceptar de forma parcial la demanda o bien de forma total. Entonces, la inversión de la carga de la prueba es todo lo que en su momento el empleador pueda contrarrestar todas las peticiones que el trabajador está solicitando. Pero si en su momento el empleador no tiene ningún registro, no tiene ningún documento que en su momento le sirva de defensa, pues la inversión de la carga de la prueba muchas veces lo obliga a aceptar una conciliación parcial o total. Pero en sí, la inversión de la carga de la prueba significa que es el empleador el que está obligado a probarle al juez que él, en su momento, lo que está pidiendo el trabajador en su demanda, pues no tiene derecho o esa relación laboral no existe. Aquí en la parte casi final de este contexto de la inversión de la carga de la prueba dice, analicemos pues que el problema de la carga probatoria en el juicio ordinario laboral que regula las controversias individuales. Al decir la carga probatoria en el juicio, significa todos los medios de prueba que en su momento se deben de presentar. Controversias individuales. En Guatemala se habla pomposamente de la inversión de la carga probatoria como una institución viva dentro del derecho procesal del trabajo. Sin embargo, los casos de inversión se reducen a un contemplado en el artículo 78 del Código que se han venido considerando en nuestra llamada jurisdicción. Entonces, el fundamento legal que tenemos es en el artículo 78, modificado por el artículo segundo del decreto 6492. Y esto no es más que en cuanto habla que el patrono aquí
En cuanto que habla que el patrono le debe de comunicar por escrito el despido al trabajador, lo que he dicho en otras palabras, es una carga de la que tendría que desvanecerse el trabajador. Esto probar un despido mediante las prestaciones de la nota descrita, la que por lógica no es fácil, en la que entregue la mayoría los patronos. Si usted se da cuenta, ¿qué hacen los patronos normalmente cuando van a despedir a un trabajador? ¿Qué le dicen al trabajador? Presente su renuncia. El empleador en ningún momento le gira un comunicado al trabajador y le dice, queda usted despedido a partir de tal fecha. Normalmente lo que busca el empleador es que el trabajador renuncie a su trabajo. Y le dice, mira, si renunciaste voy a pagar tus prestaciones laborales. Pero ahora usted ya sabe que esas prestaciones laborales son irrenunciables. Esas tiene la obligación el patrono de pagarlas. No le está haciendo un favor. Lo que el patrono trata es de evadir la responsabilidad de pagar la indemnización y que en su momento sea declarado un despido injustificado. Ahora bien, en los casos que usted asesore a un empleador en donde realmente exista prueba de que es un mal trabajador, hay registros, pues esa inversión, esa carga probatoria, hay que crearla como lo hablamos en la última clase. Genere oficios, genere controles, informe a la Inspección General de Trabajo que el trabajador no se presenta en sus horas de trabajo, de que falta una o dos veces a la semana, por horas, por minutos a su trabajo, genere esa carga probatoria para que cuando haya que despedir a un trabajador que es un mal trabajador, pues haya una carga probatoria para poder cumplir con este precepto. La carga de inversión de la prueba en un juicio ordinario. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues, en conclusión, el derecho del trabajo guatemalteco, pues, en el Código de Trabajo, no existen normas que regulen de forma general sistemática la carga de la prueba o su distribución, pero salvo en los casos en que los jueces establecen a través de los principios procesales en su momento que la inversión de la carga de la prueba, pues la tiene la parte empleadora. ¿Por qué? Porque en la audiencia que se está llevando a cabo, la mayor cantidad de medios de prueba que se presentan, pues son esos registros que dentro de la relación laboral, la parte empleadora es el que tiene acceso a estos registros. Entonces, en ese sentido, eh, se entiende que en Guatemala le pertenece al empleador, al patrono, quien debe comunicar, debe de tener esos registros en su empresa o en su entidad, o bien comunicarle al trabajador su despido. Son todos esos registros. Y como hemos hablado, la prueba, me voy a adelantar bastante, los medios de prueba que vamos a estar tratando son, tenemos el primero que es la confesión judicial. Segundo, tenemos la declaración de testigos. Seguimos en nuestro documento y podemos ver que tenemos dictámenes de expertos. Tenemos dictámenes de expertos que van a formar prueba. Tenemos reconocimientos judiciales, documentos
que pueden presentarse dentro del desarrollo de la clasificación de la prueba. Voy a regresar, por favor. Regrese conmigo. Aquí en la prueba. Entonces, estamos viendo la inversión de la carga de la prueba, pues ya expliqué ampliamente que esta, pues en su mayoría, la tiene en la parte empleadora por tener todos esos registros de la forma en que la relación laboral se ha dado. Estos sistemas de prueba legal o tasada, sistema de libre convicción, yo se los voy a dejar para que usted pues los lea. Vamos a pegarnos ahorita al código de trabajo para avanzar. Todo esto es información doctrinaria que va a servir para todo lo que le sirve al juez para que él pueda valorar esa prueba al momento de dictar su sentencia. Pero nos vamos a centrar en lo que el juez de trabajo en materia en Guatemala, según el licenciado López Larrabe, cómo el juez desarrolla esa evaluación de los medios de prueba. En nuestra legislación no se define que se ha de entenderse por valoración de los medios de prueba en conciencia, pero el licenciado Mario López Larrabe, partiendo de lo establecido en el artículo 361, establece que todos aquellos documentos que el juez valore y se le pongan a su criterio, a su juicio, al momento de entregar la prueba, el juez tiene la obligación, y aquí lo encontramos, la prueba. Esta parte, por favor, subráyela, que es bien importante al momento que el juez termine de recibir todos esos medios de prueba, la prueba se apreciará en conciencia. Pero al analizarla, el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad y de justicia. Significa que cuando el juez reciba todas estas pruebas y le toque que dictar una sentencia, esta sentencia el juez la va a dictar bajo este razonamiento del artículo 361. La prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad y de justicia en que funde su criterio. Miren qué delicado es esto. ¿Por qué? Porque toda la prueba que usted le entregue al juez, el juez tiene la obligación de aplicar los principios de equidad y de justicia. Pero es una prueba en conciencia. Entonces, usted como abogado litigante tiene que ser muy claro y diligente en presentar una prueba clara, una prueba clara y concisa que el juez pueda entender y que usted pueda mostrar la veracidad de los hechos a través de esa prueba. Porque este sistema de valoración de prueba, el juez lo va a aplicar en ese sentido, valorando la prueba en conciencia. Pregunto, ¿entiende usted el impacto de valorar la prueba en conciencia? Pregunto. Sí, Ligda. Sí, vamos a ver, ¿quién es el valiente que me puede ayudar acá? ¿Qué comprendió al decir que la prueba va a ser valorada en conciencia? Me Aplicando los imagino que, principios de equidad y de justicia. pues yo por lo que entiendo, es acerca de que si uno va a estar diciendo ciertas pruebas,
tiene que estar conforme a la ley, porque si no, uno va a estar cayendo a lo que es en perjurio. No sé si estoy bien, Lina. Sí, gracias, Andy. En efecto, la prueba en conciencia, el criterio en conciencia es bastante alto. ¿Qué conciencia tenemos todos? Diversas, ¿verdad? La conciencia quiere decir la forma en que estamos percibiendo la información, cómo la estamos recepcionando. Entonces, en este sentido, las pruebas que vamos a presentarle al juez, pues tienen que ser documentales, testimoniales, inspección ocular, confesión judicial, y con esta clasificación de pruebas, el juez tiene que valorarlas en conciencia. O sea, tiene que ser versado en derecho del trabajo, pero obviamente va a aplicar los principios de equidad y de justicia. O sea, la prueba va a ser subjetivamente apreciada en conciencia por el juez. Es bastante delicado. Y por eso mismo necesitamos un orden de cómo presentar esos medios de prueba. Según los documentos públicos y auténticos, tenemos confesión judicial, hechos personales que pueda comprobar el juez. Dime, Jacqueline. Gracias, buenas noches, licenciada, buenas noches a todos. Entonces, en este caso, los medios de prueba, me corrige si me equivoco, podría llegarse a decir que tienen más peso que incluso las propias palabras o el testimonio, tanto del actor como del demandado. Sí, en lo que entendí. Lo que sucede es que en la demanda, el actor tiene la oportunidad de manifestarle al juez todo lo que él considera en la demanda, ¿sí? Pero al momento de recibir los medios de prueba, que son el punto medular de la audiencia, aquí, con esta prueba, el juez se va a fortalecer y va a poder tener fundamentos legales para poder dictar su fallo. Esos documentos legales que lo van a él a obligar, aquí, lo van a él a obligar a aplicar un sistema de sana crítica, apreciando todos esos medios de prueba como le están siendo expuestos. Porque en la demanda el actor manifiesta una serie de situaciones, pero el juez tiene la obligación por el artículo 361 que le obliga a, a analizar aplicando un sistema legal. Un sistema legal quiere decir que en el momento que sea procesalmente oportuno, se entrega la prueba. Estamos dentro de la legalidad, del procedimiento, del juicio ordinario. Esta prueba legal va a ser analizada a través de una sana crítica y la prueba va a ser apreciada en conciencia o la va a valorar el juez de acuerdo a los principios de equidad y de justicia que le ordena el artículo 361. Todos los medios de prueba que se presenten, ya sean documentos públicos auténticos, una confesión judicial, hechos que personalmente pueda comprobar el juez, todos esos hechos, todos estos, esta clasificación, el juez tiene que analizar esa prueba en conciencia a través de una sana crítica razonada. ¿Cuáles serían esos medios de prueba? Aquí tiene la clasificación: medios públicos y auténticos, confesión judicial, hechos que personalmente compruebe el juez, declaración de testigos, documentos privados, dictámenes de expertos, prueba de expertos, las presunciones legales y humanas que del desarrollo del proceso se puedan desprender.
Aquí está la clasificación que el juez debe de seguir. Debe de valorar la prueba. Numeral 1, documentos públicos y auténticos. Subráyelo, por favor. 2, confesión judicial. Si se da cuenta usted, en cada anunciado aparece el fundamento legal. Documentos públicos y auténticos. Artículo 186. Luego tenemos confesión judicial. Artículo 139, Código Procesal Civil y Mercantil. Hechos que procesalmente compruebe el juez. O sea, la sana crítica que prácticamente se va a aplicar. 127, Código Procesal Civil y Mercantil. Este es el fundamento legal en donde aparecen estos conceptos y definiciones. En nuestro Código de Trabajo también tenemos el fundamento legal para esta parte. La declaración de testigos, documentos privados, dictámenes de expertos, prueba de expertos, según el artículo 361 del Código de Trabajo. Las presunciones legales y humanas que se desprendan, lo que el juez pueda percibir dentro del desarrollo de la audiencia. ¿Cuáles serían esos medios de prueba en particular que el juez va a recibir? Tenemos declaración, confesión judicial. La confesión judicial, ¿en dónde la tenemos? En el artículo 354. Si quiere aquí en su documento, vaya anotando, por favor, el fundamento legal para que cuando lo necesite usted lo ubique. Confesión judicial 354. Y aquí le explica lo que es una confesión judicial. Seguidamente, en nuestro Código de Trabajo tenemos el artículo, vamos a ver. 352, inspección ocular. Inspección ocular. Hay otro apartado importante que es la declaración de testigos. La declaración de testigos en el artículo 347 es el primer fundamento que tenemos. 349, el siguiente fundamento. Perdone, licenciada, dijo 347 y 349 de declaración de testigos, ¿verdad? No, no dije eso. Dije 347. Y 349. Corrijo esa parte porque si no se lo va a corregir su examinador en el examen y le va a poner como mala su respuesta, ¿veo? Porque 347 no existe. 347 sí y 349. Eso sí existe, ese fundamento legal. Del Código de Trabajo. Del Código de Trabajo. Muy bien. Gracias. Relacionado a los testigos. Muy bien. Aquí le habla sobre la declaración de testigos, le explica qué es una declaración de testigos, su modalidad, el número de testigos para ofrecer, que ya sabemos que son como máximo 4 testigos por cada hecho que vamos a presentar en nuestra demanda, ¿verdad?
o en nuestro medio de defensa. Algo bien importante acá es la tacha de testigos. Esa la tenemos en el artículo 351. Tacha de testigos. Tacha de testigos en su momento debe de entenderse ¿Alguien tiene Disculpe, aquí? licenciada Claudia Verónica y Abner Ramírez, sus micrófonos, por favor. Gracias. La tacha de testigo debe de entenderse como aquel testigo que en su momento no debe de ser aceptado para presentar su declaración testimonial. Tacha quiere decir de señalarle dentro del desarrollo de la audiencia en su momento que ese testimonio que se está presentando o bien ese perito o ese expertaje que se presentó o dictamen de experto no reúne legalmente los requisitos para poderse darle trámite. La tacha de testigo la tenemos en el artículo 351 y establece, dice, la tacha de testigos no interrumpirá el trámite del juicio en el juez que se pronunciará expresamente sobre de ella al dictar sentencia. La doctrina asienta que son tachas las causas, hechos, circunstancias o impedimentos que afectan las condiciones personales del testigo o bien afecta la veracidad de su declaración, destruye o disminuye la fuerza probatoria del testigo. Doctrinariamente se entiende una tacha. Por ejemplo, usted está en audiencia y usted escucha de que por ejemplo, el jefe de personal es citado para dar su testimonio en cuanto a algún punto medular de la demanda. En ese sentido, se entendería que él tiene un cargo de dirección y por lo mismo, el cargo de dirección, el que se desempeña, su testimonio siempre va a ser en favor del empleador. Entonces, la tacha de testigo, ahí podríamos señalar al juez en audiencia y decirle, mire, señor juez, el testimonio de este testigo, presentamos una tacha sobre el testimonio. ¿Y qué es lo que buscamos? Disminuir o afectar esa declaración, porque la veracidad de los hechos posiblemente esté viciada. La tacha de testigo se va a presentar y lo tenemos en el artículo 351, por favor, en el segundo párrafo. Ahorita les voy a dar la palabra a quien lo esté pidiendo. Se admitirá dentro del plazo de 24 horas siguientes a la declaración que se trate a la prueba para establecerse, se recibirá propia audiencia inmediata que se señale para la recepción de la prueba en juicio o el auto para mejor proveer. No es tacha, no es causa de tacha la subordinación del testigo derivado de un contrato de trabajo, pero sí será si el testigo ejerce. ¿En qué momentos nosotros podemos ejercer esa tacha? Una tacha es una impugnación. Vamos a impugnar
vamos a impugnar la declaración de ese testigo. Como la tacha, si quiere, póngale entre paréntesis, es una impugnación. Impugnar. Cuando el testigo ejerce funciones de dirección, de representación o de confianza en la empresa de que se trate si fuere propuesto para esta. Tercer párrafo. Si se consideran cargos de dirección aquellos en cuyo desempeño se dicten resoluciones que obligan a todo o a mayor o en parte al personal de una empresa. Existe cargos de dirección. Cuarto párrafo. Son cargos de representación los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono e implican alta jerarquía o dignidad o la delegación de funciones. También se consideran cargos de confianza aquellos cuyo ejercicio es básico, que a los que desempeñen tengan idoneidad moral reconocida y corrección y discriminación suficientes para no comprometer la seguridad respectiva de la empresa. O sea, en estos cargos, en funciones de dirección, en cargos de dirección, en cargos de representación o bien cargos de confianza, ellos no pueden ser testigos, no pueden presentar testimonio. Si el patrono los lleva a la audiencia y pretende que estas personas quienes ejercen cargos importantes de dirección o de representación en favor del patrono, el testimonio está viciado. Por eso mismo, si usted se encuentra en la audiencia y la parte demandada presenta a estas personas como testigos, usted puede impugnar su testimonio. En el acto de que se presente el testimonio, hágaselo saber al juez manifestando que presenta una tacha de testigos. ¿Qué quiere decir? Que él le está indicando al juez y va a quedar asentado en el acta de la audiencia que usted presentó tacha de testigos y está diciéndole al juez que ese testimonio que estas personas han manifestado está viciado porque favorece a los al patrono porque son personas o empleados de su confianza. ¿Quedó claro lo que es una tacha de testigo? Pregunto. Listo, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Sí, ok. licenciada. Muy bien, aquí tienen su documento y por eso se los estoy mostrando hoy para que vean que no me estoy inventando nada. Este documento tiene toda esa explicación. Dictamen de expertos. El dictamen de expertos en su momento, en el artículo 352, segundo párrafo, vayamos para allá, por favor. 352, segundo párrafo. Seguimos hablando de la tacha. ¿Están conmigo? ¿Ya fueron? 352, segundo párrafo. Listo. Bueno, les voy a leer esta parte del segundo párrafo. Es bien importante porque también habla de aquel dictámenes que en su momento los expertos puedan emitir dentro del desarrollo del proceso y en audiencia puede hacer que usted presente tacha sobre estos dictámenes, pero no va a ser aceptada. Le voy a indicar por qué. Las partes, fíjese bien lo que dice el código y es imperativo. Las partes no
pueden tachar a los peritos. Hay peritos, los peritos pues se presentan dentro del juicio para que hagan un estudio o un análisis de determinada prueba, pero las partes, quiere decir el actor o la parte demandada, no pueden tachar a los peritos, o sea que ellos no tienen la calidad o la autoridad para manifestarse en cuanto a los peritos. Pero el juez está facultado para, para removerlos si en cualquier momento tuviere motivos para dudar de su imparcialidad o de su falta de pericia, sea por la propia convicción o por las gestiones de la parte que se estime perjudicada. ¿Qué quiere decir esto? Si usted como actor o como parte demandada considera que el perito que está realizando ese dictamen es viciado, no, su dictamen no es apegado a derecho, tiene motivos de dudar de la imparcialidad, usted le tiene que manifestar al juez que tiene dudas o que tiene motivos por tales razones de dudar de la imparcialidad de ese dictamen, de ese perito, de ese experto. Entonces el juez tiene la obligación de verificar y analizar si efectivamente el perito está viciando el dictamen de experto favoreciendo a una de las partes. Pero solamente el juez tiene la facultad para poder indicar si ese dictamen está viciado o no. Usted solamente como abogado de la parte actora o abogado de la parte demandada puede indicarle al juez que obviamente tiene alguna sospecha o alguna evidencia de que ese testimonio o ese dictamen de experto que se está realizando está viciado. Usted se lo hace ver al juez, se lo manifiesta al juez y el juez tiene amplias facultades en cuanto a la aceptación y la valoración de ese dictamen. Que recuérdese que ese dictamen también puede presentarse como un medio de prueba. Por eso es que usted en su momento le va a hacer valer al juez, le va a manifestar al juez que ese medio de prueba, ese dictamen de experto posiblemente esté viciado. Y el juez tiene la obligación de verificar dichos extremos y en cuanto a aceptar o no la valoración de ese medio de prueba. ¿Cómo vamos hasta acá? Pregunto. Dime, Axel. Licenciada, buenas noches. Solo voy a... Permítame. Sí, yo ya tengo la duda de cómo, por ejemplo, hacerle saber al juez que el dictamen, es el dictamen, ¿verdad? El dictamen del experto está viciado. O sea, creo que acá no hay un fundamento o podría basarme en las declaraciones de mi patrocinado y ver si no hace como que no tenga ninguna relación entre el dictamen que hizo el experto y poder decirle al juez que sí es un dictamen viciado. Lo que sucede es que al momento de la recepción de los medios de prueba, posiblemente como la prueba la exhiben y la presentan y la misma prueba
La prueba le presentan una copia para el juez y una copia para la parte actora o demandada, quien esté recibiendo la prueba. En ese momento se revisa la prueba y en su momento, como existe este medio de impugnación, la tacha, entonces, y existen los medios de prueba, se puede manifestar, y aquí lo dice, eh, al momento de poder recibir los medios de prueba, en el artículo 351, segundo párrafo, se admitirá dentro de un plazo de 24 horas siguientes a la declaración que se trate y la prueba se recibirá en la propia audiencia. Entonces, al momento que se esté recibiendo la prueba, si se considera que, por ejemplo, es un resultado de las ganancias recibidas en el mes de octubre, por decir algo. Entonces, que lo que se esté peleando ahí sea un bono por productividad. Entonces, posiblemente el dictamen del experto arroja que se dio una ganancia hubo una ganancia de 100,000 quetzales, pero la parte empleadora, quien es el que lleva el control de sus finanzas, tiene los registros del mes de octubre, porque como en la demanda se manifestó y se indicó de que el bono por productividad del mes de octubre no se le pagó a la persona y lo está pidiendo en la demanda, entonces él va preparado. Él lleva todos esos documentos para que al momento que se presente prueba, él pueda revisarlo. Y entonces ahí le va a indicar al juez que ese dictamen de expertos no es el correcto, ya que según la contabilidad, y según el informe del auditor o del contador, fue de 50,000 quetzales el margen de ganancia. No sé si me entiendes con el ejemplo. Entonces, es ahí en donde le manifiesta al juez de que ese dictamen está viciado. O bien, en algún momento, cuando les pongan el documento del dictamen a la vista, ellos puedan evaluar y puedan determinar que en efecto no son los datos o los registros reales los que se le están demostrando al juez. Y ahí se puede manifestar de que ese documento no está pegado a derecho, no está pegado a la verificación, a la realidad de lo que se pretende mostrar. Muy bien, gracias, Pregunto, licenciada. Sí, me quedó claro. ¿quedó claro? Vaya, muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Tenemos el reconocimiento judicial. Reconocimiento judicial, o bien tenemos la inspección ocular, artículo 352. 352. La inspección ocular va a ser o reconocimiento judicial. En su momento es el apersonamiento que se da en determinado objeto o lugar en donde el juez necesita verificar ciertos hechos. Y para poder él verificar esta situación, pues señala un día y una hora específica para poderse apersonar al lugar o bien a inspeccionar el objeto y poder el juez determinar o resolver las dudas que tenga en cuanto al diligenciamiento de la prueba que se esté dando. Pero la inspección ocular no es más que el apersonamiento que se da las autoridades del juzgado a determinar o a reconocer a evaluar cierto objeto o cierto lugar según
lo manifestado en la demanda o en el desarrollo de la prueba. Luego tenemos, dime Elmer. Gracias, licenciada. Perdón, retrocediendo un poquito, es que yo quería preguntarle sobre las tachas de los testigos. Por ejemplo, si yo como defensor de la persona despedida, quiero presentar a personas que fueron despedidas anteriormente por las mismas causas, pero que salieron beneficiados en el proceso. ¿Hay alguna normativa que me lo impida o sería viable o serían también tachados como testigos no viables? No, no, porque en este caso lo que sucede es que una vez los testigos no estén dentro de estos cargos, por ejemplo, si van a dar su testimonio en favor del empleador, pero son empleados de él, entonces la veracidad de su declaración se pone en duda. Muy bien, pero No, como en este caso son personas que fueron despedidas, que están no hay apoyando ningún al... inconveniente. Aquí en el artículo 251 que regula la tacha de testigos, no contempla ese tipo de testigos. Entonces, sí es viable su testimonio. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Ok, muy bien. Continuamos. Documentos. Bueno, la clasificación de documentos. Clasificación de documentos, tenemos documentos auténticos, documentos públicos y documentos privados. Documentos auténticos son todos los que expiden los funcionarios y empleados públicos que ejercen sus atribuciones en el tiempo de suscribirlos. B. Documentos públicos autorizados por notario con las formalidades de la ley. Documentos privados, los emitidos y suscritos por particulares sin ninguna formalidad. Entonces, esta es la clasificación de documentos que nosotros podemos tomar en consideración al momento de presentarlos dentro de nuestros medios de prueba. Y los tenemos en el artículo 353. Recordemos que en su momento les indicaba que la prueba reina se le conoce doctrinariamente a los documentos. Los documentos son una plena veracidad de los hechos que en su momento el juez valora mucho dentro de la audiencia, dentro de los medios de prueba. 353. Entonces, la clasificación de documentos, tenemos documentos auténticos, documentos públicos y documentos privados. Aquí nos da varios ejemplos de fundamento legal en cuanto a la presentación de la clasificación de los documentos. Primera clasificación, prueba documental. Está regulada de forma dispersa y escueta, dice, pero se titula al trabajador en algunos de sus artículos. Artículo 30, la plena prueba del contrato por escrito. Aquí se indica que es plena prueba del contrato por escrito, puede hacerse con los documentos respectivos. A la falta de ellos, pues puede presumirse la existencia de los mismos. Ejemplo número 2, artículo 39. El contrato colectivo de trabajo debe de celebrarse por escrito. Fíjese, aquí al decirle debe, la ley que le está diciendo le está imponiendo, ¿sí? El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse por escrito. ¿Quién tiene la obligación de
generar este contrato colectivo? El patrón. Exacto, el empleador, el patrono tiene la obligación. Y Y en la demanda, el trabajador puede solicitar que el patrono o el empleador, ex empleador, presente el contrato por escrito colectivo en donde figura la persona que fue contratada. Pero si no existe ese contrato, si nunca se hizo, entonces queda en desventaja el empleador porque es el que tiene la carga de la prueba. A él le correspondería presentar el contrato y decir, mire, en el contrato el señor no aparece contratado. Él no puede alegar que hay una relación laboral porque él no está dentro de este contrato colectivo de trabajo. Esa es la inversión de la carga de la prueba. O sea, al empleador le corresponde con los documentos que obligadamente está para registrarlos, el poder demostrar lo contrario, ¿verdad? De lo que se dice en la demanda. Si no existe contrato, entonces el juez tiene que presumir, según los derechos, los principios de tutelaridad, que el trabajador sí formó parte de ese contrato colectivo, pero que el empleador nunca redactó el contrato por escrito. Luego tenemos como tercero el libro de salarios, dice. El libro de salarios. Ahí aparece una prueba vigente en donde el empleador pues tiene el registro de quiénes son sus empleados. El artículo 281, actas que se levanten a los inspectores de trabajos sociales que tienen plena validez, dice. En su momento, establece las actas que se levanten inspectores de trabajo o trabajadores sociales tienen plena validez en cuanto no se demuestre la forma evidente de lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento se levanta alguna acta, algún documento interno para hacer constar algún incumplimiento, ahí también puede manifestarse plena prueba. Hay documentos internos como oficios, llamadas de atención, reconocimientos en donde pueda alegarse que existe plena prueba documental. Número 5, hay otro ejemplo, la exhibición de documentos contables, libros de salarios, planillas. El juez siempre en la comparecencia va a pedir de que se presenten estos documentos, que va a evidenciar si existe la relación laboral o no. Estos son 5 ejemplos en donde se puede regular y dar como ejemplo la clasificación de documentos auténticos, documentos públicos y documentos privados. Ya hablamos del ofrecimiento y diligenciamiento de la prueba. Aquí aparece la información para que usted pueda leerla. Medios de pruebas científicos. Recordemos que ahora en la actualidad pues existen estos medios de pruebas científicos que nos permiten tener acceso a cámaras, a fotografías, a cualquier medio de información que se pueda captar. Y por último, les dejo las presunciones humanas y legales que se presuman o se reciban de toda la información que el juez capte de toda esa presentación de medios de prueba que se hizo en la audiencia. Bueno, hasta aquí los voy a dejar, jóvenes, el auto para mejor fallar y la sentencia. Voy a tratar de terminarla la próxima semana. Espero pues nos dé un poquito más de tiempo. Hoy pues les hice esa breve, la próxima semana digo yo, perdón, el jueves. Hoy les hice esa breve introducción en cuanto a teníamos pendiente informarles los documentos y estos puntos que necesitamos ahorita reforzar con ustedes. Entonces, disculpen por la hora, ya me pasé muchísimo, pero pues tenemos que adelantar para que ustedes estén bien con la información
porque pues a mí nada me cuesta decirles, miren, lean el documento que tienen ahí, lean los documentos y nos vemos en el examen, pero no es esa la idea. La idea es aprender. Que tengan buena noche, disculpen por la hora y pues a repasar la otra parte de lo que ya vimos y lo que nos falta. Que tengan buena noche, Gracias, cuídense Mirza. A mucho. usted feliz Gracias, noche. licenciada. Buenas noches. Siempre, Nos vemos, adiós.